Bienvenidos a Vida en Abundancia. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tu mejor momento es ahora. Llénate de fe, esperanza y amor. Con vosotros, vuestros amigos Samuel y Raquel, desde las iglesias Río de Vida. Muy buen día y muy bienvenidos a una nueva edición de este podcast o programa Vida en Abundancia. Estamos felices, como siempre, de compartir un rato con todos ustedes. Hoy vamos a tratar la segunda parte de nuestro tema, transformados. Así es que te animaría a que si quieres ponerte al día o quieres entender todo el contexto de este programa Transformados, a través de nuestra página de Río de Vida en YouTube puedes ver la primera parte. Y antes de empezar, pues como siempre tomamos unos minutos para saludar pues a todos esos medios de comunicación que tenemos en este hermoso país de España. Así es que son amigos y que ya se han convertido en una hermosa familia. Gracias por transmitir semanalmente este programa de Vida en Abundancia, como son Dynamis Radio, Ondas de Fe, Onda Paz y por supuesto nuestros amigos de Radio Televisión Vida. Así es que pues gracias por estar ahí con toda su audiencia que tanto nos bendice. Y saludos a todos y por supuesto no olvidéis que en la página de YouTube de Río de Vida España, ahí está nuestro programa, que lo podéis ver en vídeo, y también por supuesto en Spotify, busquen Río de Vida, Vida en Abundancia, ahí estamos también, así que podrán escucharlo en todo momento, incluso en diferido. Así que contentos, vamos con la segunda parte de transformación. Y la semana pasada estuvimos hablando de algunas cosas, hoy vamos a hablar de las 3 áreas donde tenemos que ser transformados, pero vamos a recordar algunas cosas. ¿Por qué no vamos al pasaje, a Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2? Este pasaje me fascina, ¿no? Y no sé si podemos leer la traducción del lenguaje actual, ¿no? Vamos a leerla. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Bueno, fíjate qué pasaje más increíble, ¿no? Ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada, ¿no? Y bueno, hemos estado hablando de la importancia de transformación, hablamos de que se está poniendo muy de moda ser cristiano, ¿no? Hoy en día. Entonces mucha gente viene a la iglesia. Ver si el cristianismo es por moda, se convierte en una tendencia. Sí, es tendencia. Y no en una experiencia de vida. Totalmente. O en una vida vivida. Y algo que hablamos es que convertirte es muy fácil, ¿no? Que es en un instante, en un momento súper emocional de la reunión, porque es el momento más emocional, pues uno confiesa que Jesucristo es el Señor y que el Padre lo levantó de los muertos, y confesando esas palabras eres salvo, ¿no? Y luego te bautizas, que es otro momento fantástico, increíble. Pero estábamos hablando de que la conversión es muy fácil y uno de los principios es que la transformación es muy difícil, ¿no? Y estábamos hablando de porque mucha gente cuando llega a la iglesia, ya sea, sabes que hay muchas iglesias, hay iglesias más contemporáneas, hay otras iglesias más tradicionales, y no hablamos de manera crítica sobre ninguna de ellas, pero es verdad que muchas veces pues la gente se amolda a las vestimentas de hablan de la misma manera, comienzan a cambiar su lenguaje, y realmente eso no es transformación, eso es amoldarte a una cultura cristiana dependiendo de cada entorno, ¿no? Pero hay algo que necesitamos y es una transformación, ¿no? Y que la conversión no solamente ese momento puntual, inicial, sino es todo un proceso de transformación, ¿no? Hoy en día vemos a la iglesia llegando gente con un montón de rollos. Y unas mezclas que tú lo comentabas el programa pasado, pero yo me encuentro con personas que tiene objetos mágicos en casa y vienen a la iglesia, ¿no? O gente que cree
que hace yoga y también viene a la iglesia, ¿no? O sea, un montón de mezclas que tiene que ver con la nueva era, ahora llegan al cristianismo, pues se da cuenta que el Dios está sobre todo eso, ¿no? Sí, tienen Y hay una sus serie de doctrinas. mezclas y formas, hábitos, cosas que se hacen, ¿no? Entonces, y hablamos que la transformación no era algo para hacernos como ese club o cultura de iglesia, sino la transformación es necesaria porque nuestro mayor enemigo no es el enemigo externo o el diablo, sino nuestra narrativa interna. Y que lo que contamina nuestro destino, estábamos hablando, es nuestra propia historia, ¿no? Entonces creo que es muy importante resaltar esto, ¿no? Porque es una tendencia hoy en día. Vemos tantas personas, yo me recuerdo, nos contaban nuestros amigos de Estados Unidos que después del asesinato de Charlie Kirk, que fue tan triste, ¿no? Pero es un mártir de la iglesia, dice que millones de personas han vuelto a congregarse, ¿no? Y espero que no sea una tendencia, sino que sea un proceso de transformación. Lo que pasa que yo creo que yo lo que sí considero es que lo que sucedió con este muchacho fue un punto de inflexibilidad en la historia de los cristianos. Sí, totalmente. Donde nos ubicó a todos. Sí, totalmente. En la realidad y la importancia de ser un hijo de Dios. Y sí creo que fue esa semilla que tuvo que morir para empezar a dar vida a un territorio o dar vida a algo que se estaba convirtiendo en costumbre, en religiosidad, tradición. en tradición, y de repente nos ha vuelto, no solo en Estados Unidos, sino en todo lugares, el mundo, ¿no? nos ha vuelto a enfocar y nos ha vuelto a fundamentar en lo que es el poder y la verdad del Evangelio. Sí, fíjate que algunos jóvenes de nuestra iglesia se han acercado a mí porque tenemos esas camisetas que él llevaba cuando murió, sí. y me han dicho así, ¿no? Yo quiero ser un Charlie Kirk, ¿no? Yo quiero hablar del Evangelio y si tengo que morir por el Evangelio, morir. Creo y que jóvenes sí, de hoy, yo creo que lo que pasó con este hombre, con este chico fue... necesariamente, bueno, pues tuvo que ser él, pero también le pasó a Esteban, ¿no? Totalmente. Entonces, si no hubiera habido un Esteban, el Evangelio no hubiera llegado a los gentiles. Totalmente. Porque no hubiera existido un Pablo. Entonces, creo que son esas personas que están señaladas por el cielo para algo mucho más mayor y para algo mucho más sublime, y tristemente para su familia, pues... Bueno, algo que dijimos también la semana pasada, hablando un poco de nuestra historia, pero era algo así: no podemos vivir vidas de destino si seguimos respondiendo a la vida desde nuestras historias, ¿no? Claro. Y hablamos de que prácticamente todas las decisiones que estamos tomando todos están basadas en nuestra experiencia, en nuestros fracasos, en nuestras frustraciones, en nuestras enfermedades, en nuestros malos rollos, o sea, y nunca decidimos conforme al destino. Fíjate, nos llenamos la boca, no, Dios hará conmigo cosas grandes, pero luego cuando tomo una decisión la tomo basada en una experiencia Exacto. que tuve ayer, ¿no? Sí. Entonces creo que es muy importante, ¿no? Entonces hablamos de que hay una batalla entre nuestra historia y nuestro destino. Por eso la transformación es necesaria, porque si gana mi historia, pierdo yo. Pero si gana mi destino, triunfo yo. Entonces la transformación es necesaria para hacer que mi historia quede en una historia. Claro. Y que mi destino sea lo que es relevante hoy, ¿no? Claro, fíjate que transformación no es más ni menos que aquello que siempre verbalizamos de manera muy, muy popular, que es ser como Jesús. Totalmente. Entonces, transformación es llegar a ser como Jesús, pero obviamente para llegar a ser como Jesús vas a tener que soltar algo de ti. Y para soltar, y eso que tienes que soltar es tu historia, es tu pasado. Totalmente. Entonces, fíjate que esto es muy interesante y terminamos con una frase la semana pasada que era esta: lo que serás mañana es el resultado de tu transformación. Sí. O sea, necesitamos ser transformados. Esto no va a ocurrir, no es que Dios vino a mi vida y ya va a cambiar todo. No. Tú necesitas ser transformado. Claro. O sea, tenemos que entender que hay un proceso, ¿no? Hay un cambio de carácter, hay un cambio de personalidad, hay un cambio de un montón de cosas que tienen que suceder de nuestros hábitos, de nuestra forma de vida, de todo eso. Y vuelvo a insistir, no es cuestión de ponerse un traje
todos los domingos y llevar una Biblia debajo del brazo, ¿no? Si fuera así, qué Claro, fácil. incluso yo lo he dicho 1000 veces en la iglesia, ¿no? Porque parece que si levantamos las manos de una forma y cerramos los ojos, parece que somos más espirituales y no tiene nada que ver. Cada uno tiene su expresión, ¿no? Y tenemos que aprender a eso, ¿no? Claro. Que somos de diferentes culturas y hay gente que a mí me encantan nuestras reuniones porque tú tienes en medio de la reunión gente que se tira al suelo de rodillas, otros que se quedan de pie, otros que se quedan impasibles. A mí algo que me emociona de nuestra iglesia es que cuando se suelta una palabra de revelación nadie grita, se quedan todos en silencio, como diciendo rayos, ¿qué ha pasado? ¿No? Entonces, en otros lugares no, es todo lo contrario, ¿no? Que cuando se suelta algo que toca a la iglesia, la gente empieza a gritar, ¿no? Entonces, hay diferentes expresiones, ¿no? Sí. Y creo que es importante, ¿no? Pero tenemos que ser transformados y no vivir culturas, sino vivir una transformación íntegra en nuestro ser, ¿no? Claro. Lo que pasa es que yo creo que no podemos obviar que transformación va a tener que ver con decisión. Claro, totalmente. O sea, claro que nosotros hablamos de transformación y es como que obviamente quien te transforma es Dios. Sí, el quien te Espíritu Santo transforma es el que te ayuda. Espíritu Santo. Eso es real, porque si no, pues es simplemente algo físico que te va a durar pues un tiempo determinado. La transformación verdadera es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es cierto, pero para que el Espíritu Santo intervenga en esa transformación, tú vas a tener que tomar la decisión de estar cerca del Espíritu Santo. Tú vas a tener que tomar la decisión de tener una relación con el Espíritu Santo. Tú vas a tener que tomar la decisión de obedecer al Espíritu Santo. Tú vas a tener que tomar la decisión de escuchar al Espíritu Santo. Y todo eso tiene que ver con que tú entras en la ecuación. No es algo que clink, 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 llegó el Espíritu Santo y sala cadula, ¡pum! No, tiene que ver con decisiones que tú vas a tener que tomar. Hoy vas a tener que tomar la decisión. Si vas a tener tu tiempo con Dios, si vas a tener tu tiempo con el Espíritu Santo, si vas a tener tu tiempo con la palabra, si vas a tener tu tiempo de empezar a practicar la palabra, obedecer la palabra, caminar. Decisión tiene que ver con transformación. Fíjate que si no pasamos por un proceso de transformación, fracasaremos aún como cristianos en nuestras vidas. Claro. Yo he visto gente que llevaba muchos años en el Evangelio que al final se apartaron de Dios y no quieren volver, y tú te preguntas por qué, y es porque no quisieron pasar un proceso de transformación. Hasta que hubo un punto que ya no podían chocar. Porque no es ser creyente lo que te cambia, sino, como tú decías, la decisión de ser transformados. Claro. Que yo sea creyente y que me haya bautizado en el agua no me va a cambiar, pero es la decisión de ser transformados. Es ¿no? que yo recibo a Jesús en mi corazón y en ese momento soy adoptado por Dios, soy hijo de Dios. Pero algo que muchas veces se nos ha dicho es que una cosa es que en los procesos de adopción natural, un padre y una mamá adoptan a un niño y ese papá y esa mamá lo aman como niño, pero hasta que ese niño acepta a esos papás como padres, es un proceso. Totalmente. Entonces, creo que ahí es donde llega la transformación. Dios nos llama a sus hijos, pero hasta que empezamos a caminar con el poder, con la autoridad, con el destino de hijo de Dios, es ese proceso de transformación en el que yo digo, ostras, Dios es mi Padre. Totalmente. Fíjate que sin transformación estamos atrapados por nuestro pasado y por nuestra historia. Claro. Por eso la transformación te va a liberar de esos demonios que se llaman tu historia. ¿De acuerdo? Y necesitamos que ocurra, ¿no? Entonces necesitamos ser transformados para vivir lo nuevo de Dios. Es que si no, no lo vamos a vivir, ¿no? Ahora vamos a ver 3 áreas donde necesitamos ser transformados, ¿vale? La primera de ellas, sé, ¿de acuerdo? Sé. Entonces, nuestra identidad no puede seguir siendo definida por las etiquetas de nuestro pasado ni por los fracasos que arrastramos. Eso es algo que tenemos que anular. Entonces, fracasaste ayer, no tienes por qué fracasar hoy. ¿De acuerdo? Te traicionaron ayer, no tienen por qué traicionarte hoy. Pero mi identidad no puede estar definida o marcada por las etiquetas de los fracasos que tuve ayer, ¿no?
Claro. Y eso es muy importante, porque muchos arrastramos frustraciones y fracasos, pero yo no puedo etiquetar mi destino con esas etiquetas. Yo creo que es que tiene precisamente lo de ser, creo que tiene que ver con lo que hemos hablado antes, con aceptar nuestra adopción, aceptar que somos hijos de Dios, y cuando uno es hijo de Dios ya no vive la vida de la misma manera, ni ve a la gente de la misma manera, ni se relaciona con la gente de la misma manera. En el momento en que aceptamos nuestra adopción y aceptamos, oye, que yo ahora soy hijo de Dios, entonces por ser hijo de Dios yo ya no vivo la vida de la misma manera. Quiere decir que lo que viví ayer siendo hijo de las tinieblas, no lo voy a vivir hoy. Ya no voy a vivir esa traición. Y si vivo la traición, ¿vale? Porque Jesús la vivió, soy hijo de Dios. Ya no la experimento desde la frustración, la experimento desde el hecho de que algo me está impulsando. Totalmente. Entonces es totalmente diferente. Fíjate que ser conforme a tu destino es abrazar la verdad de Dios sobre quién eres. Claro. Y ahí es donde está la transformación. O sea, y te voy a poner 3 puntitos o ejemplos, ¿no? Primero, eres hijo amado y no esclavo del temor. Claro. O sea, yo tengo que abrazar esa verdad. Entonces, no puedo seguir teniendo miedo por lo que tenía ayer. O sea, soy hijo de Dios. O sea, pero algunas personas o algunos creyentes seguimos viviendo como esclavos del temor. Y está muy bonito cantar, ya no soy un esclavo, que la cantamos mucho, ¿no? Esa famosa canción. Pero la gente sale de la iglesia y sigue viviendo como esclavos del temor, ¿no? Es que el temor afecta a tantas áreas de nuestra vida que nos limita, ¿eh? Totalmente. O sea, ¿cuánta gente es esclava al miedo al futuro y en consecuencia no hacen nada en su presente para asegurarse su futuro? Y cuando llega ese futuro no tienen futuro porque no hicieron nada para alcanzarlo. Y ponemos un montón de ejemplos. ¿Cuánta gente no da? Porque, madre mía, es que hay que ahorrar, porque ¿qué va a pasar mañana? Claro que hay que ahorrar, tenemos que ser buenos administradores de nuestra economía, pero no por miedo a nuestro futuro. Él es nuestro Padre, Él es nuestro proveedor, y todo lo que tengo hoy, Él me lo ha dado. Quiere decir que lo que yo tengo que hacer es administrarlo bien, pero lo que no tengo es que retener, como que aquel que retuvo el talento por miedo a... ¿no? Entonces mira lo que hace el temor, y mira lo que hace el saber que somos hijos de Dios. Nos da una libertad de movimiento, y eso es lo que necesitamos para alcanzar nuestro destino. Totalmente. Otra frase importante, eres heredero de las promesas, no víctima de las circunstancias. Claro. Soy heredero de las promesas. O sea, un tipo que es heredero de promesas o de un testamento, no va por la vida como muriéndose, ¿no? O sea, ese tipo sabe que, bueno... Y otra, eres cabeza y no cola, llamado a liderar y no ser arrastrado por la corriente, ¿no? Y esa tendencia la seguimos teniendo, seguimos siendo arrastrados por la corriente. Somos muy influenciables. Sí. Tenemos demasiados... Y esos complejos se revelan. Yo he conocido líderes en la iglesia que intentas levantar, intentas ayudar, pero siguen con sus complejos del pasado pensando que el líder que tienen ahora los va a aplastar, los va a dañar, los va a estropear, etcétera, etcétera. Y ves constantemente como el problema de mucha gente que abandona su llamado, que abandona lo que Dios quiere hacer en sus vidas o que boicotean su futuro, tienen que ver con sus complejos del pasado. Sí. Y porque no pueden ver su destino. O sea, están cegados. Si yo sigo permitiendo que mi historia gobierne mi vida, jamás caminaré en el destino que Dios tiene para mí, ¿no? Sí. Y es importante, ¿no? Entonces, ser conforme a tu destino es reflejar la personalidad de Dios en la tierra. Esto es para hacer un curso, ¿no? Pero es reflejar la personalidad de Dios en la tierra. O sea, son palabras mayores. O sea, yo tengo que reflejar la personalidad de Dios. Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios nunca falla. Él lo que prometió, Él lo va a hacer. Yo estoy sujeto no a mi historia, sino a sus promesas. ¿Me entiendes? Entonces es muy importante, ¿no? Es vivir como un embajador del cielo, no como un superviviente de la tierra, un sobreviviente de la tierra. O sea, sí. No estamos sobreviviendo, señores.
O sea, no somos víctimas, ¿no? Como Ya. se dice. No somos pobrecita gente. No. Somos otra cosa. Somos hijos de Dios. Son palabras mayores. O sea, ni siquiera en este momento las hijas de los reyes de nuestro país tienen ese ¿cómo se diría? Ese título tan honorífico. Lo que pasa que es que nosotros basamos nuestra identidad en lo que tenemos. Y lo que tenemos material, no lo que tenemos espiritual, no los principios, los valores que nos sostienen. Entonces es verdad que reflejar la identidad de Dios está mucho más basado en los principios, en los fundamentos, en los valores que la palabra de Dios nos añade, que en las cosas materiales que tenemos. Totalmente. Por eso somos tan influenciables, porque nosotros no estamos sujetos a toda esa riqueza espiritual, a toda esa riqueza del alma que nos aporta la palabra, sino que estamos sujetos más bien a lo que el dinero puede comprar. Y eso es lo que tenemos que empezar a transformar. Reflejar a Dios, el poder ser leales, el poder ser fieles, el poder ser transparentes, el poder ser honestos, no va a tener que ver con el dinero que tengas, ni con las circunstancias que estés viviendo, porque, señoras y señores, en el mundo tendremos aflicción. Pero el versículo continúa: tranquilos, yo he vencido al mundo. Totalmente. Entonces, cuando pasamos por unas circunstancias, el dinero no te va a sostener, te va a sostener los valores y los principios que la palabra de Dios te están aportando, que es lealtad, fidelidad, que es confianza, que es firmeza. Y eso es transmitir a Cristo, eso es transmitir quién era Jesús. Y a pesar de no tener lo que se supone que debo de tener, que es dinero para salir de esa circunstancia, tengo esos valores que me van a mantener firme en medio de la tormenta. Hay algo que tenemos que vencer y yo quiero animar a todos los que nos están viendo, escuchando hoy. Se llama el síndrome del impostor, ¿vale? Todos Sí. tenemos el síndrome del impostor y te lo voy a explicar para que lo puedas entender. El síndrome del impostor es el reflejo distorsionado de tu identidad o de tu verdadera. O sea, todos tenemos una verdadera identidad, Dios la ha establecido. Pero comenzamos a tener un reflejo distorsionado de esa verdadera identidad que surge entre el cruce de las heridas del pasado y el temor hacia el futuro. Entonces, ¿qué ocurre? Mi pasado con sus frustraciones y heridas se cruzan con mi miedo o mi temor hacia el futuro. Y entonces producen una identidad distorsionada en nuestras vidas que lejos está de ser la identidad que Dios nos ha dado. Y eso es el síndrome del impostor. Y muchas personas están con las heridas del pasado y con miedo al futuro y están abortando el propósito y el destino de Dios, porque en este momento están viviendo lo que se llama técnicamente el síndrome del impostor. Y tenemos que reprender ese síndrome, reprender esa situación y ser transformados para que el síndrome de impostor no boicotee el destino de Dios en nuestra vida. Fíjate que Pablo decía: no lo he alcanzado, pero tampoco me he detenido. Prosigo a la meta. Entonces, no soy lo que me gustaría ser, ni siquiera soy lo que ha dicho Dios que voy a llegar a ser, pero yo no me puedo detener en eso. No me puedo detener en que no soy. Yo tengo que seguir adelante porque yo tengo que llegar a ser. Entonces, cada día que no me detengo y cada día que decido seguir hacia adelante es un día ganado. Incluso cuando lo he hecho mal, incluso cuando he fracasado, incluso cuando no me ha salido bien, no ha sido un día perdido, que eso es lo que todos creemos. Si sabemos aprender de ese día, si sabemos aprender de ese fracaso, sigue siendo un día ganado. Así que primer punto, sé, identidad. Segundo punto, piensa, mentalidad, ¿de acuerdo? Fíjate que la batalla más grande se libra en nuestras mentes. Y Pablo nos exhorta
a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Claro. Está aquí, señores. Y aquí va la frase. Mientras sigamos pensando como esclavos de nuestra historia, no podremos caminar como herederos de nuestro destino. Entonces esto es muy importante. O sea, yo tengo que decidir si pensar como un esclavo de mi historia o como un heredero de mi destino. Lo tengo que hacer. Ahí es donde todo varía, ¿no? Entonces, la transformación comienza en el pensamiento, es en nuestra mente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Fíjate que esto es muy interesante. El pensamiento crea convicciones, ¿de acuerdo? Tú primero piensas una cosa, no tiene importancia, pero ese pensamiento, si se cultiva, va a crear una convicción, ¿de acuerdo? La convicción ya es una verdad que yo he creado por ese pensamiento. Claro. Y la convicción va a crear una decisión. Ahora decido, por lo que he creído, que un día pensé, ¿de acuerdo? Y finalmente esa decisión va a marcar destino. Porque va a crear movimiento. Claro, la Va a crear decisión movimiento. crea destino. Entonces, lo que yo he decidido es lo que va a producir mi destino. Entonces, tenemos que entender esto. Entonces, ahora, pensar conforme a tu destino es reemplazar las mentiras del pasado con las verdades de Dios. Y ahí hay un trabajo. O sea, a mí me encanta lo que decían en Lakewood, yo soy quien la Biblia dice que soy, yo tengo lo que la Biblia dice que tengo y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. Punto y pelota, se acabó. Lo que pasa que, bueno, esas frases se han atribuido, ya sabes, a la super prosperidad Sí, pero y es tal la y realidad, cual. yo sé. Pero bueno, o sea, creo que la gente que ha traducido eso como super prosperidad o super fe o no sé qué, háganselo ver. Claro. Quiero decir, háganselo ver qué tipo de vida entonces están viviendo. Porque si decir, yo soy lo que la Biblia dice que soy, Es que eso es lo que es. pero eso es super fe, pues entonces ¿a quién estamos siguiendo y a quién estamos creyendo, no? O sea, porque la Biblia son los dichos de la boca de Dios. Entonces, si resulta que no soy lo que Dios ha dicho que soy y creer que soy lo que Dios dice que soy es una doctrina fantástica y... pues creo que más de uno se lo tendría que hacer ver, ¿eh? Claro. Ahora, todo esto nos enseña algo. Tenemos que entrenar a nuestra mente a reaccionar desde la fe y no desde el dolor. O sea, esto es como ir a un gimnasio espiritual. Entrena cada día tu cabecita a reaccionar desde la fe y no desde el temor o del dolor. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que yo creo que cuanto más alargas ese proceso, ya sea de perdón, ya sea de sanar el corazón, más se enquista, más difícil se hace. Entonces, si hay que perdonar, perdonemos ya. Listo. Si hay que sanar, sanemos ya. Si hay que transformar o cambiar de mentalidad, hagámoslo ya. Claro, total. O sea, si hay que dejar de creer una mentira, dejemos de creerla ya. Porque cuanto más lo alargamos, más fuerte se hace en nuestra mente. Y no es lo mismo derribar un muro que apenas está comenzando con 2 ladrillos que derribar una torre de 3 metros. Totalmente. Así que piensa, punto 2, punto 1, punto 2, y vamos a ir al punto 3, que es vive. Piensa y vive. Muy sencillo, ¿vale? Pero con principios muy importantes. No basta con saber que eres de Cristo. O sea, no basta con saber quién eres en Cristo, ¿vale? Que es importante, y tampoco pensar de acuerdo con ello. O sea, que tengas una identidad buena y que pienses bien, basado en la fe y no el dolor, no es suficiente. La transformación se completa cuando vives de acuerdo a tu destino. Entonces, no vale con pensar y saber, ahora yo tengo que vivir, ¿de acuerdo? O sea, esa convicción tiene que crear una decisión. Lo hemos dicho, pensamiento, convicción y decisión, ¿no? Claro. Entonces, vive. Entonces, ahora, ¿qué significa vivir conforme a tu destino? Yo voy a decir varios ejemplos. Número 1, no darte licencias para seguir fracasando, ¿vale? No me voy a dar licencias. Entonces, no voy a hacer cosas que no tengo que hacer. No me voy a enredar con la persona que no me tengo que enredar. No voy a darme licencias. No voy a hacer el negocio donde no tengo que hacerlo, ¿vale? Número 2,
tomar responsabilidad, este es muy importante, tomar responsabilidad sobre tu vida, sobre tu familia y sobre tu llamado. Sí. Que no tomamos responsabilidad. Entonces, aquí, no, yo voy a tomar responsabilidad. Voy a tomar responsabilidad sobre mi llamado, voy a tomar responsabilidad sobre mi vida y voy a tomar responsabilidad sobre... Antes de decir que el diablo es el culpable, yo me voy a hacer una inspección, una autoinspección o una retroinspección, llámalo como quieras. Introspección, ¿de acuerdo? De tantos... Bueno, me voy a hacer una inspección interna y voy a ver qué es lo que he hecho mal para llegar a la situación donde hoy estoy. Número 1, para arrepentirme, y número 2, para cambiar de dirección. Claro. ¿Vale? Entonces, es importante. Y luego, tercero, dejar de ser un espectador de las promesas y convertirte en un ejecutor de la visión de Dios. O sea, está muy bien hablar de lo que... Yo me acuerdo cuando tú y yo éramos novios. Yo te contaba un montón de cosas que yo creía que íbamos a hacer. Y las hemos hecho. Yo te lo contaba en aquel momento... Vamos a ir a este país, vamos a viajar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, viviremos aquí, viviremos allá. Yo te hacía un montón de promesas. Y al final ha pasado el tiempo. Y al final estamos viviendo en Montesinos. Es broma. Sí. Pero es la casa que Dios nos dio. Claro. Y es la casa donde tenemos que estar. Yo te lo dije, siempre nos regalarían una... No, nunca me dijiste de vivir, sí me dijiste de viajar. Sí. Porque lo de vivir siempre teníamos claro que viviríamos donde Dios quisiera que viviésemos. Efectivamente. Pero todas esas promesas las teníamos en nuestro corazón, pero luego hicimos algo para lograrlas. No lo dejamos, no, cuando quiera el Señor, ¡puf!, que caiga, ¿no? No fue así. Entonces tenemos que vivirla, dejar de ser un espectador, ¿no? Y entender que a la iglesia no vamos para entretenernos ni para cumplir, porque hay algunos que van a entretenerse y hay otros que van a cumplir, no, para no perder la salvación o no perder la bendición de Dios. Mira, tú vas a la iglesia para ser transformado, y es algo que tenemos que entender, ¿no? Claro. Entonces, no vamos a la iglesia para nada, vamos a la iglesia para ser transformados. Lo que pasa es que yo creo que claro, como la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, nos llenamos de escuchar la Biblia. Pero creo que la palabra de Dios no es efectiva solo con oírla. Creo que la palabra de Dios es efectiva cuando se vive. Creo que la palabra de Dios es poderosa, no cuando se oye. La palabra de Dios es poderosa cuando se vive. Yo puedo escuchar la palabra de Dios y de repente esa palabra me ilumina un área de mi vida que estaba en oscuridad y yo, wow, lo que me acaban de decir. Y salgo de la reunión como, ostras, qué palabra y mira lo que Dios ha hablado. Bueno, pues no, perdónenme, pero no ha valido de nada si a partir de ahí no empiezas a vivir ese wow, lo que acaban de decir. Totalmente. Porque igual que decimos, entonces ¿qué pasa? La gente se infla a escuchar prédicas. La gente se pasa el día escuchando prédicas y sus vidas no cambian, porque el poder de la palabra no está en oírla. El poder de la palabra está en vivirla. Totalmente. Porque si trae fe, pero mi fe no va acompañada de obras, esa fe se muere. Totalmente. Entonces es verdad, la palabra de Dios es la que produce fe en mi vida, pero lo que esa fe va a hacer que sea vida es cuando hay obras, cuando la vivo. Entonces, oír sin vivir no va a producir nada. Termino con esta frase y oramos, ¿te parece? Sí. Dice así esta frase que he escrito: conviértete en un héroe de tu historia y dueño de tu destino. Entonces, eso es lo que quiere Dios, que seamos héroes, por muy dura que haya sido tu historia. Conviértete en un héroe de tu historia. Por mucho dolor que hayas tenido, conviértete en un héroe. No, sal del victimismo, conviértete en un héroe de tu historia y en un dueño de tu destino. Así que esto es lo que hace la transformación. Te lleva a ser héroe de tu historia y dueño de tu destino. Vamos a orar. Señor, te bendecimos en Amén. este día, Señor, y sabemos que hay poder. Señor, hay poder, Señor, en tu palabra, hay poder, Señor, en tu nombre, Señor, hay poder en ti, Señor. Y queremos, Señor, poner en práctica, Señor, ese poder. Señor, queremos que
sea efectivo en nosotros, Señor. Queremos que esa palabra sea efectiva en nuestras vidas. Por eso hoy vamos a derribar todo argumento que se levanta en contra de tu palabra. Amén. Hoy vamos a derribar toda justificación o toda excusa, Señor, que hemos puesto, Señor, delante nuestra, Señor, para no alcanzar lo que es un sí y un amén en ti, Señor. Eso es lo que queremos ver cumplido en nuestras vidas. Señor, cada sí y cada amén que tú has soltado, que tú has hablado para cada uno de nosotros. Así es que hoy, Señor, nos sacudimos, Señor, del viejo hombre. Señor, hoy nos despojamos, Señor, de todo lo que nos está persiguiendo. Señor, para que esa palabra, ese destino que tú has hablado sobre cada uno de nosotros, Señor, nos alcance. En el nombre de Jesús, bendecimos a cada uno de nuestros Amén. hermanos. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Bueno, hasta aquí hemos llegado en este día. Les mandamos un fuerte abrazo. La semana que viene volveremos con un tema súper interesante, así que no faltes a nuestro podcast. Dios te bendiga. Gracias por conectarte con nosotros. Encuéntranos en nuestras redes sociales o visitando www.riodevida.es. Vida en abundancia.